Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58. Es un pequeño estudio muy corto, pero no son es de mucha bendición. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58. Me digan un amén cuando ya lo tenga. Ya lo tiene. Del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su letra dice así: y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y este mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbita es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado, el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias en esta hermosa oportunidad que tú nos permites de estar en este lugar. Estamos con todo nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, hablar de tu palabra y poder escuchar tu palabra, Señor, y aconsejarnos y guiarnos a través de tu palabra. Señor, abre el entendimiento de tus hijos, de estos jóvenes que están aquí, y haznos entender lo que quieres, Señor, que entendamos en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Bueno, vamos a predicar un momento la palabra de Dios. Como tema he puesto este mensaje: dar gracias a Dios por la victoria que Cristo nos ha dado. Dar gracias a Dios por la victoria que Cristo nos ha dado. Hablar de victoria, yo creo que hay mucho que hablar de victoria, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas a las cuales Dios nos ha dado. Nos ha concedido victoria sobre la enfermedad, victoria sobre las pruebas, victoria sobre los problemas, etcétera. Y hay muchas cosas que Dios nos ha dado. Pero hay una victoria que a la cual todos nosotros nos ha beneficiado, y es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, y nos redimió y nos salvó. Yo creo que esa es la mayor bendición que hemos recibido. Hoy la gente celebra, conmemora que Cristo un día murió, y justamente hoy es el día domingo de resurrección. Amén. Pero ellos se han olvidado de el énfasis que hizo Jesús. No es simplemente recordar, sino vivir y estar en nuestro corazón. Amén. Ahora, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15. El apóstol Pablo lo escribe por ciertas razones. Número uno, la iglesia estaba enfrentando a ciertos falsos maestros que decían que no había resurrección, o sea que es algo común que hay en la iglesia, y que esos falsos maestros niegan que no hay resurrección. Y otros dicen que Cristo no resucitó, y otros enseñaban que Cristo ya había resucitado y la resurrección ya se había efectuado. Entonces en la iglesia había una gran confusión. Había ¿cómo se dice? La iglesia, la mayor parte de la iglesia estaba confundido, porque decían, entonces si la resurrección ya se efectuó, quiere decir que nosotros nos quedamos. Y otros decían, pero si no hay resurrección, entonces es en vano nosotros seguir a Cristo, porque si no hay resurrección, es en vano seguir a Dios, ¿verdad que sí? ¿Para qué estamos sentados aquí si no hay resurrección? ¿Para qué estamos sentados aquí si no hay condenación? ¿Para qué? No tiene sentido. Y es lo que la iglesia se preguntaba. Por esa razón ellos escribieron una carta y enviaron al apóstol Pablo y le preguntaron, le dijeron: Pablo,
Es cierto que la resurrección ya se efectuó, ya sucedió. Le dijeron, Pablo, es cierto que no hay resurrección. Pablo, es cierto que Jesús no resucitó. Y tantas preguntas que tenía la iglesia. Y yo me imagino que el apóstol Pablo, hermano, en momento se alegraba y en momento le daba un ataque de corazón. Porque les enseñó, les habló y ahora han entrado esos falsos maestros. Y han conmovido la iglesia y han desviado de la verdad. Y es común, porque viene uno y dice, no hay salvación, no hay infierno, y ya ahí entra la confusión. Entonces no hay infierno, entonces ¿para qué estoy aquí? No hay salvación, entonces ¿para qué estoy aquí? Y ya entra la confusión. Entonces tengamos cuidado con los falsos maestros. No solamente nos confunden a nosotros, sino que aún confundieron a la iglesia eclesiástica. Imagínense, los apóstoles estaban ahí, los apóstoles explicaron, los apóstoles enseñaron, y aún la iglesia había sido confundido. Y es común en esos tiempos que nos confundan a nosotros. Por eso la razón Pablo escribió esta carta a los Corintios, y especialmente en el capítulo 15, es donde el apóstol Pablo habla de la resurrección de Cristo, y tiene algunas divisiones este capítulo, o Pablo toca ciertos puntos. Por ejemplo, en el versículo 1 al versículo 11, el apóstol demuestra la resurrección de Cristo de entre los muertos. En el versículo 12 al versículo 19, contesta a los que niegan la resurrección del cuerpo. En el versículo 35 al 50, contesta la objeción. Y en el versículo 51 al 54, el misterio del cambio que ocurrirá en los creyentes. Y estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia y de la transformación del cuerpo. Ahora en el versículo 55 y en el versículo 58, el triunfo del creyente sobre la tumba y la muerte. Miren, yo sé que esa es la victoria que hemos nosotros obtenido a través de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba, y es lo que vamos a estudiar un poquito, no es tan profundo, pero es muy importante, hermano, entender el poder que ejerce el pecado sobre nuestra vida. Es muy importante eso. Yo siempre he venido hablando del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el pecado ejerce un dominio sobre nuestra vida, a la cual muchas veces no entendemos. Pensamos que hoy voy a cometer el pecado y ahí se queda. Y déjeme decirte que el pecado influye un poder sobre nuestra vida si nosotros no entendemos. Hay muchos que están bajo la influencia del pecado y ellos no han entendido qué es lo que causa el pecado en su vida. Hay algo que el pecado causa en nuestra vida, y siempre lo he dicho y prediqué en una cierta ocasión, que si nosotros pudiéramos ver lo que hace el pecado en nuestra vida, yo creo que todos huiríamos del pecado. Así como la enfermedad que pasó, el coronavirus, que vimos el efecto que hizo. Cuando comenzó todos no temíamos miedo, ¿verdad que sí? No existe, es pura mentira. Pero ya cuando vimos que las personas murieron, ya comenzamos nosotros a atemorizarnos y a usar las mascarillas. Hasta hoy no lo podemos dar. Imagínense, porque ya vimos el efecto que hace. Entonces es lo mismo con el pecado. Si pudiéramos ver, si Dios abriéramos nuestros ojos espirituales y lo que hace el pecado en nuestra vida, yo creo que todos vimos de pecado. Yo creo que es porque hemos lo que causa el pecado en la vida. Pero el problema es que nosotros no podemos ver. Pero el pecado influye, hermano, ejerce un dominio sobre nuestra vida y nos esclaviza. ¿Qué es lo que hace el pecado con nosotros? Nos esclaviza. Imagínense. Ahora, el punto número 1 que quiero tocar aquí: el aguijón de la muerte. Ese es el primer punto que quiero tocar. El aguijón de la muerte. Porque el apóstol Pablo dice, ya que el aguijón, y vamos en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. Miren. Y el poder del pecado, la ley. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Un aguijón, hermano, dice aquí, lo tengo aquí, un aguijón significa vara con punta de hierro afilado para picar a los bueyes. O sea que es lo que usa, ¿verdad? Las personas, que es como que tienen en su mano, pero allá en la punta tiene una puntita como un alfiler. Amén, amén. Eso es un aguijón. Y Pablo dice que ya que el aguijón, dice, de la muerte es el pecado, o sea que este aguijón se define como el pecado.
O sea que Pablo define el aguijón como el pecado, la muerte como el escorpión, y tiene un aguijón, un poder fatal que ha recibido por medio del pecado, la causa de la muerte. O sea que, a ver si puedo explicar y puedo hacerles entender aquí que Pablo dice que el pecado es el aguijón, o podríamos decir el veneno que usa la muerte. Amén. Que la muerte usa el pecado en nosotros como un aguijón en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ahí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos rapidito. Ya lo tienen. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Miren, dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea que por un hombre entró la desobediencia, el pecado. Y después dice el apóstol Pablo, hay una coma, y después dice, y por el pecado la muerte. Ahora, nótese eso, que el pecado, cuando entró en el ser humano, dice que la muerte también, ¿qué hizo? Entró. Mire, y después dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos, dice, pecaron. O sea que el aguijón de la muerte radica en esto, en que hemos pecado. Anteriormente, desde el principio, vamos a regresar un poquito desde el comienzo, que cuando Dios creó a Adán y Eva, no había muerte, ¿verdad que no? Adán no podía morir, Eva no podía morir. Incluso allí en el medio del huerto del Edén había el árbol de la vida, que a la cual Adán y Eva podían comer, porque Dios desde el principio quería la eternidad para el hombre, que no muriera. Pero le dijo, no comáis de este fruto, y ahí dio un mandamiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos comieron y desobedecieron, y desde ahí, cuando entró la desobediencia, la muerte tuvo el poder para gobernar sobre la vida del ser humano. ¿Me explico? O sea que cuando ellos desobedecieron, ahí el pecado, la muerte entró y tomó posesión sobre la vida del ser humano. O sea que podríamos decir que el pecado es el veneno mortal de la muerte. Así como un escorpión, mire, imagínense. Cuando un escorpión o una serpiente muerde a una persona, no muere al instantemente, ¿verdad que no? El veneno poco a poco va carcomiendo la persona. Primero se le hincha, después comienza a darles convulsión, y la persona comienza poco a poco lentamente a morir. Pero la serpiente usa su veneno. Entonces la muerte usa el pecado como el veneno y nos traspasa por dentro para que poco a poco vayamos nosotros muriendo. ¿Me explico? Es lo que sucedió desde el principio. Por eso Pablo dice que por tanto como el pecado entró, dice, en el mundo por un solo hombre, y después dice, y por el pecado la muerte vino a tomar posesión sobre nuestra vida. Por eso es que cuando morimos sin Cristo, cuando llega el momento de morirnos, y si morimos sin Cristo, eso quiere decir que vamos a morir para toda la eternidad. O sea que no habrá resurrección para nosotros. Usted me puede decir, pero hermano, hay una resurrección en el gran trono blanco. Sí, pero será resucitado en un solo momento, mientras que es juzgado y es echado al lago de fuego. Como quiera, no hay una resurrección para nosotros si nos morimos en Cristo. Por Pablo dice que el aguijón del pecado es la muerte, miren, y el poder, dice, y el poder del pecado es la ley. O sea que cuando el pecado ejerce dominio sobre nosotros, cuando el pecado está en nuestra vida, la ley dice, estos han pecado y merecen la condena y merecen morir. ¿Me explico? O sea que si el pecado está en nosotros, la ley ejerce poder sobre nosotros y dice, ellos han pecado y no hay salvación para ellos. Estoy explicando. O sea que nadie puede ser salvo. Por eso dice Romanos capítulo 6 versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Mire, la paga del pecado es muerte. O sea que el veneno que está en nosotros, y de seguro que si ese veneno está en nosotros, nos está llevando a una muerte segura, que vamos muriendo lentamente.
Cuánta gente jóvenes hoy están muriendo, máximamente jóvenes están muriendo debido al pecado, debido al alcohol, debido a la drogadicción, debido a todo eso que hay en el mundo, es la cual entra en la vida de ellos y poco a poco los carcomea y mueren. Y lo triste de esto es que ellos mueren, pero mueren sin esperanza. Mas sin embargo el creyente tiene una esperanza. Mas sin embargo nosotros tenemos una esperanza, porque dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren, y el pecado nos ha esclavizado. El pecado ha entrado en nosotros. El pecado ha entrado en el ser humano y no hay salvación para el ser humano. No puede salvarse. Desde el principio, cuando Adán pecaron, nadie podía salvarlos, pero por la misericordia de Dios los perdonó y les dio una oportunidad más. Ahora nosotros estamos bajo la influencia del pecado, si ese veneno está en nosotros, nada puede salvarnos. ¿Me explico? Nadie puede salvarnos de ese veneno, nadie puede salvarnos de ese aguijón. Y usted puede lavarse, así como dice Isaías, puede lavarse con jabón y arrastrarse y agarrar una piedra, hermano, y lavarse. Nunca puede, hermano, salvarlo de su pecado, porque ese veneno que está en nosotros, nada puede quitarlo. Podemos estar sentados aquí en la iglesia, podemos usar una corbata, podemos usar un saco, podemos estar como estamos, pero si el pecado habita en nosotros, de seguro vamos a un rumbo a la muerte. ¿Me explico, hermanos? Nada puede salvarnos de la esclavitud del pecado. Nada puede salvarnos de ese veneno. No importa que tenga tanto dinero, pero cuando la muerte decide llegar en su vida, usted muere. Nadie, usted le dice a la muerte: no me lleves ahora, aún me falta todavía. Usted puede decir eso a la muerte: no. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y dicen: yo no necesito de Dios, yo tengo dinero, yo tengo lo que necesito, nadie puede decirme lo que hago. Pero cuando llega el momento, la muerte toca sus puertas y nadie puede ofrecer su dinero y sacar todo su dinero, pero nada puede salvarlo. Nadie, hermano. Y eso es la condición de nosotros. Eso es la condición que vivíamos, que no había salvación para nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que antes nosotros vivíamos sin Dios, sin esperanza, sin nada en el mundo, perdido. No habíamos alcanzado la salvación, no había salvación para nosotros, no encontrábamos el antídoto para curar y para desvanecer ese veneno que había en nosotros. Pero hay un antídoto que nosotros podemos encontrar, y este antídoto solamente lo podemos encontrar en Cristo. Solamente Jesús tiene esa autoridad y poder para podernos salvar de ese veneno que hay en el ser humano. Si nosotros queremos alcanzar ese antídoto, esa medicina para curar ese veneno, necesitamos buscar de Cristo. Mateo capítulo 9, versículo 6 dice, vamos conmigo. ¿Ya lo tiene? Escuchen lo que dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados. Mire, Jesús dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. O sea que Cristo es el único que puede perdonarnos. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Mírenlo, vamos a ver ahí qué es lo que dice. ¿Ya lo tiene? Escuchen lo que dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Está hablando de Cristo. Y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que solamente Cristo puede salvarnos. No es María, no es Pedro, no es San Miguel, no es San Judas, sino que es Cristo el único que puede
perdonarnos. Por eso Pablo dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud del Padre, porque Cristo es Dios y Cristo es perfecto y él es el único que puede salvarnos de la muerte del pecado. Y esto es la victoria, miren, hermano. Esto es la victoria sobre la muerte, sobre la esclavitud del pecado que hemos alcanzado. El apóstol Pablo dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí entiende qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí, porque Pablo les dice a los corintios: más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí entiende la victoria que nosotros hemos obtenido. Ahora sí entiende la victoria que Cristo nos dio. A veces nosotros utilizamos este versículo para decir que Cristo nos dio esta victoria que me sanó. Gloria a Dios, y no hay de malo usar, pero aquí está hablando un poquito más a profundidad de esa victoria que Él nos dio. Esa victoria que Él nos dio es sobre el poder del pecado y de la muerte que ejercía sobre nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria solo lo obtuvimos a través de Cristo. No fue porque usted es bueno, no fue porque usted ofrenda mucho, no fue porque usted diezma mucho, sino fue por la gracia y la misericordia de Dios. Esto es el triunfo del creyente sobre la muerte del pecado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, regrese un poquito al versículo 3 y versículo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo: porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que quiso Cristo? Que murió por nuestros pecados, miren, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado. ¿Qué es lo que fue hecho? Sepultado, y que resucitó, dice, al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, hablando de que Cristo resucitó, que es cierto, es una gran verdad que Cristo murió en la cruz, es una gran verdad que Cristo fue llevado al sepulcro y fue puesto al sepulcro, y el sepulcro fue cerrado, dice que con una piedra, incluso dejaron soldados ahí para que custodiasen ese sepulcro y para que Cristo no saliera y para que los discípulos no fueran al sepulcro sacando el cuerpo de Jesús, y los soldados estaban ahí. Pero Pablo dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y eso es lo glorioso de la fe que nosotros, la doctrina en que creemos, que Cristo murió pero también resucitó, y esa es la victoria que nosotros tenemos, que Cristo resucitó. Y aquí el apóstol Pablo enseña, hermano, que si Cristo resucitó, si la muerte no lo pudo detener en la tumba, si la muerte no lo pudo detener, eso quiere decir que nosotros también resucitaremos algún día. Podemos todos morir, es cierto, y es una gran verdad que dijo el apóstol Pablo cuando habla del arrebatamiento de la iglesia. Dice, quién sabe, dice, si nosotros estamos todavía aún vivos cuando el arrebatamiento o la resurrección se ha efectuado, dice, pero como quiera nosotros, dice, seremos resucitados. Es una gran verdad que todos vamos a morir, pero hay una cosa que nosotros debemos de saber: así como Cristo murió pero resucitó, la muerte no tuvo el poder para ejercer dominio sobre él. Eso es la victoria que tenemos cuando nosotros no estamos en Cristo, y cuando no hemos alcanzado, hermano, ese antídoto para sacar ese veneno. Cuando morimos, el pecado y la muerte tiene el poder de detenernos en la tumba. Por eso Pablo dice en el versículo 54, y miren, dice, y cuando esto ocurra, dice, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y este mortal sea vestido de inmortalidad, entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La victoria que Cristo nos dio
absorbió el poder del pecado y de la muerte que ejercía sobre nosotros. ¿Me explico? O sea, quiere decir que la muerte es derrotado por la resurrección de Cristo. ¿Me estás entendiendo? El pecado y la muerte fue derrotado por medio de la resurrección de Cristo, y Cristo demostrando que la muerte y el pecado no tiene poder para detenerlo. Y si Cristo resucitó, pues nosotros vamos a resucitar. Por eso Pablo dice, cuando este cuerpo sea ya vestido de incorrupción y este mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en victoria la muerte. Qué glorioso, hermano, cuando nosotros llegamos a entender esta gran verdad que está en la palabra de Dios. Versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? Mire, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque antes de que Cristo no había venido, la muerte y el pecado tenía el dominio sobre nosotros. Incluso dice que desde que murieron los santos del Antiguo Testamento, iban al Seol o al Hades en el seno de Abraham, y ellos eran detenidos ahí en el, ¿cómo se llama?, en el seno de Abraham, y no podían salir, los tenían cautivos. Me estoy explicando. Por eso dice: está, oh muerte, tu aguijón, es donde, oh sepulcro, tu victoria. La victoria tenía el pecado, la victoria tenía la muerte cuando Cristo no había muerto. O sea que Pablo sabía que la muerte es un enemigo derrotado debido a la obra de Jesucristo. Entonces Pablo sabía esto, que Cristo, cuando Cristo no había muerto aún, el pecado y la muerte ejercía el poder sobre nosotros. Pero una vez que Cristo murió y resucitó, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Vamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 20. Miren lo que hizo Cristo después de morir, después de su muerte. 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 20. ¿Ya lo tiene? Escuchen lo que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, por los pecados, el justo por los injustos. Y eso es una gran verdad. Un justo murió por nuestra injusticia. ¿Usted cree que lo que hizo Cristo por nosotros fue poquito? Nadie, dice el apóstol Pablo a los romanos, nadie puede decir a su amigo, o nadie puede decir cuando un amigo es llevado a la cárcel, y nadie puede decir: mira, yo te cambio, mejor yo me voy en tu lugar. Usted podría decir eso, o podría decirle a su amigo: yo voy a morir en tu lugar, ¿verdad que no? Pero Cristo, Él dijo: yo voy a morir por ellos. Por eso el apóstol Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Miren, para llevarnos a Dios. ¿Qué es lo que hace? Llevarnos ¿a quién? A Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19: en el cual también fue y predicó, miren, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Ahora, ¿a quién Cristo fue a predicar? Cuando usa la palabra predicar aquí, no es que Cristo fue a evangelizar, sino que Cristo fue a dar testimonio ante ellos y fue a revelarse. Dice que la luz descendió de la oscuridad, y dice que en la oscuridad se vio una gran luz. O sea que Cristo fue a dar testimonio a aquellos que desobedecieron, que negaron a Dios, que negaron que Dios era verdad cuando habló Noé. Entonces Cristo dice que descendió ¿a dónde? A las profundidades de la tierra, conocido como el Hades o Seol, que es el lugar de los muertos. Y quiero recordarles que aquí
hermano, es donde estaban aquellos santos del Antiguo Testamento. Cuando uno de los santos del Antiguo Testamento morían, como Abraham, como Noé, ellos fueron llevados al seno de Abraham. Y aquellos que eran desobedientes y eran infieles a Dios, y ellos fueron llevados al lugar de tormento, al lugar donde es atormentado la persona. Muchas veces y muchos niegan el infierno, y yo creo que una de esas personas que niegan el infierno son los testigos de Jehová y ¿cómo se llama? Los del santo del séptimo día. Ellos niegan que no existe el infierno, y ellos dicen el infierno no hay. Según los testigos de Jehová, dicen que el infierno es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Los santos de los últimos días dicen que no hay infierno. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, un Dios justo, pueda castigar a las personas? Eso no puede hacer un Dios de amor. Pero se olvidan de que dice la Biblia que Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor, que no pasará por alto el pecado de aquellos que hacen pecado. O sea que Cristo, hermano, Él descendió de las profundidades y dio testimonio a aquellos que estaban ahí, que era real y que era verdadero y que había una salvación. Y dice que tomó cautivo la cautividad. Efesios capítulo 4 versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, mire, ya lo tienen. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Mire, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que ese, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y recuerden, cuando él estaba muriendo en la cruz, había dos hombres, dos ladrones al lado de él, uno a la izquierda y uno a la derecha. El uno dice, sálvate si eres hijo de Dios. A ver, demuestra que eres hijo de Dios. Pero el otro le dice, cállate. Y le dice, tú que eres justo, no mereces morir en la cruz. Y Jesús le dice, hoy yo te digo que tú hoy estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. ¿A dónde van? Entonces quiere decir que nosotros no estamos descansando cuando morimos, como algunos enseñan. Y usan Eclesiastés, dice que los muertos nada saben, nada saben y nada conocen, porque ellos están durmiendo. Y eso es una gran herejía, porque si nosotros creemos que estamos durmiendo en un estado de ¿cómo se dice? De adormecer o dormir, quiere decir que el alma está también muerto. Quiere decir que el alma no es eterno, pero nosotros creemos y sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que el alma no muere. El cuerpo muere, el cuerpo es regresado a la tierra, dice que regresa al polvo donde fue sacado, pero el alma sigue viviendo. Por eso es que cuando morimos, dice que cada quien muere, si muere en su pecado es trasladado al lugar de tormento. Y aquel que muere, que es salvo, dice que es trasladado al paraíso. Aún no han conocido a Dios, aún no están en la presencia de Dios, están reservados, aquellos salvos están reservados en el paraíso, en un lugar preparado especialmente para ellos. Los impíos cuando mueren van al infierno y son reservados ahí mientras que esperan el juicio, pero no quiere decir que ellos están tranquilos ahora durmiendo, no, ellos ahora ya están sufriendo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que hay una condenación y hay un sufrimiento, y uno puede decir, pero hermano, no es real, porque Dios es Dios de amor, pero también fuego consumidor. No se olvide de eso. No podemos saltar por alto esto, y ese es el problema que creen algunos, que Dios es un Dios de amor. Como Dios es de amor me perdona. No, Dios es un Dios de amor, te advierte, te llama, pero si no cambias, hay un juicio para ti. Y la Biblia dice que hay una condenación eterna. No de que comienza hoy y un año que sufres y ya no, es una condenación eterna, y inicia después que dejas de morir, dejas de existir en esta tierra. Ahí comienza la condenación. Cuando una persona es llevado a la cárcel, y es encerrado ahí mientras que espera su juicio.
¿O cree que usted el ladrón lo sueltan? Mientras que esperas el juicio, ve para allá y juega todavía, después te traemos cuando ya eres juzgado. No, ya es llevado a la cárcel. Lo mismo sucede. Hoy los que murieron sin Cristo y sin Dios, sin esperanza, ellos están en la condenación, en el sufrimiento. Yo creo que voy a traer, no sé si he traído ese tema aquí acerca del infierno, ya lo había hablado allá en la parte de abajo, pero creo que es necesario conocer eso, qué es lo que sucede en el infierno. Pero esta es la victoria, y lo que quiero llegar aquí, hermano, es la victoria que Cristo nos dio a nosotros. Que ahora nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, llegamos a morir, y es un gran gozo. Por eso siempre digo, yo no sé por qué tememos a la muerte, yo no sé por qué nos da miedo de morir cuando vamos a un lugar mejor, si es que estamos preparados. A todos nos da miedo a la muerte, ¿verdad que sí? Levante la mano que no le da miedo a la muerte. Sí, nos da miedo, pero deberíamos de gozarnos. Pablo dijo una cierta ocasión a los filipenses, les dice: no sé cuál escoger, hermanos, no sé si quedarme con ustedes o morir, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir, dice, es Cristo, y el morir, dice, es ganancia. Es ganancia. Usted sabe que es ganancia, hermano, que es lo que sobra, lo que ganó de su trabajo duro. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, y dice: no sé escoger. Le daba lo mismo morir o vivir. ¿Por qué? Porque sabía a dónde iba. Es lo mismo que pasa con nosotros. La victoria que Cristo nos dio sobre la muerte y sobre el pecado. Hoy morimos, gloria a Dios, morimos porque vamos rumbo al paraíso, esperando nuestra redención, esperando ver a nuestro Maestro. Por esa razón necesitamos venir a Cristo. Para aquellos que no están en Cristo, la muerte aún tiene su aguijón en ellos. Si no has aceptado a Cristo, hermano, si no has venido a Cristo, quiere decir que aún ese veneno está en ti. ¿Me estoy explicando? Aún ese veneno está aquí. Por eso necesitamos venir a Cristo. Necesitamos venir a Él. Es a través de Cristo que podemos encontrar la salvación. Y dice la Biblia que nosotros debemos de arrepentirnos. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice Ezequiel al pueblo de Israel: no quiero la muerte del impío, sino para que se arrepiente y que viva. Eso es lo que Dios quiere, no quiere la condenación para ti. Por eso es que muchas veces está hablando. ¿Me explico? Dios no quiere que vayamos nosotros a la condenación y a sufrir por la eternidad. Por eso nos llama, nos advierte acerca del pecado, para que corramos y vengamos a Él y que nos arrepintamos de nuestros pecados. No solamente a veces nosotros hemos malentendido la salvación. Bueno, paso al frente y oro y hago la oración y repito la oración y ya soy salvo. No, es muchísimo más que eso. Arrepentirse de sus pecados quiere decir hacer un cambio radical en su vida y vivir para Cristo. Hay muchos que repitan esa misma oración, pero al salir de aquí siguen con su pecado. Quiere decir que ellos no han sido perdonados porque siguen en su pecado. Cuando tú vienes a Cristo y le dices: Señor, quiero que tú me perdones y Señor, quiero que tú me cambies y perdonas mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho, ya no lo vuelvo a hacer, y ahí comienza un cambio en tu vida. Entonces ahí comienzas tú a cambiar y a venir a los pies de Cristo. Porque eso es el primer paso de la salvación: venir a Cristo, aceptar, creer en la muerte de Cristo. Eso es el primer paso, pero el paso que sigue es el cambio en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo Efesios capítulo 2 versículo 1 a los Efesios, les dice, Efesios capítulo 2 versículo 1, escuchen lo que dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. O sea que hemos alcanzado la salvación por gracia. Versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obra, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no hemos obtenido porque seamos buenos. Cuando venimos nosotros a los pies de Cristo
y conocemos que el pecado está en nosotros y necesitamos la salvación, y cuando nos acercamos a Cristo, Cristo nos dice, bueno, a ver, dime qué tú has hecho, a ver qué bien has hecho, qué has ayudado a tu prójimo, has vivido la ley. No, Él no pregunta eso. Él dice, ¿tú crees que yo morí por ti? ¿Tú crees que yo soy capaz de perdonar tu pecado? Y cuando decimos, sí, Señor, creo que tú eres capaz de perdonar mis pecados y eres el único que puede borrar mis pecados, yo te acepto como mi Salvador personal para yo servirte a toda la vida y servirte y vivir para ti. Y allí comienza la salvación. Y Él dice, yo borro tu pecado desde aquí. Ayer lo que hiciste yo borro aquí, y aquí empieza tu nueva vida. O sea que cuando tú viniste a los pies de Cristo, aquí es en el momento que comienza tu vida con Cristo y comienza nueva cuenta para ti. Y dice Dios, aquí comienza lo nuevo para ti. Ya aquí comienza de nuevo a contar de nuevo qué es lo que vas a hacer. Si sigues pecando, eso quiere decir que tú no cambiaste tu vida de verdad. Pero la salvación lo obtenemos por gracia. Es como un regalo nos da, que no hemos comprado, que no hemos ganado, porque nadie puede ganar su salvación, y eso es la victoria que nosotros hemos alcanzado. No se goza por eso que nosotros hemos alcanzado la salvación a través de la muerte de Cristo, sin que nosotros moviéramos un dedo, sin que nosotros sufriéramos el dolor de la cruz de los clavos. Hoy la gente conmemora la muerte de Cristo, pero sigue en su pecado. Yo me imagino que triste está allí viendo, y Cristo está viendo allá en el cielo y se pone triste y dice, qué lástima que ellos no han entendido lo que significó mi muerte en la cruz del Calvario. Es que no solamente recordar, sino que vivir y aceptar y vivir en nuestro corazón y vivir para Él. Eso es lo que se necesita. No recordar, no dejar de comer carne, no dejar de comer pan y comer pescado, no. Es aceptar a Cristo y vivir para Él. Es lo que se necesita, y venir a adorarlo y decir, gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Esa es la victoria que hemos alcanzado. Esa es la victoria que nos dio. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 57, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esa victoria nos ha dado, sino que hoy nos sigue dando la victoria. Oh, hermano, qué bueno es Dios. Si fue capaz de dar su Hijo por nosotros, ¿usted cree que Él no puede ayudarnos en nuestros momentos difíciles? Claro que sí. Romanos capítulo 8, versículo 31, dice el apóstol Pablo. Versículo 31 y 32. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren lo que hizo por nosotros. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daré también con Él todas las cosas? Y miren, hermano, las bendiciones de Dios nunca terminan en nuestra vida. Yo puedo decir y hablar con seguridad que las bendiciones de Dios en nuestra vida nunca se acaban. Hay muchas veces que nosotros nos enojamos de Dios. Dios, ¿por qué permitiste esta enfermedad? Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué haces esto? Pero déjenme decirte que lo más precioso que Él hizo por nosotros es entregar su Hijo por nuestros pecados. ¿Y quién, dice Pablo en el versículo 33, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién? Si nosotros hemos aceptado a Cristo, ¿quién puede señalarnos? Mire, ¿quién acusará? ¿Quién puede acusarnos y decir, ustedes aún están bajo la influencia del pecado? No, porque dice Pablo, Dios es el que justifica. Cuando Satanás se levanta y dice, mira, aquel aún sigue en su pecado, y Cristo se levanta y dice, no, yo morí por ellos. Cuando hemos recibido a Cristo, porque Él nos defiende. ¿Me está entendiendo? Versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Por eso el apóstol Juan dice, oh hijitos, si alguno de vosotros pecare, recuerden que abogado tenéis para que, ¿dónde? Con el Padre, que intercede por nosotros. Pero eso no quiere decir de que, sí, intercede por mí, entonces yo quiero pecar y vengo de nuevo. Pero no. Dice, cuando nosotros pecamos,
sin querer. Hay momentos que pecamos sin pensar, sin querer, que no queremos, pero cometemos un error. Pero eso no hace que nosotros nos alejemos, sino que vengamos y le digamos: maestro, pequé, fallé, pero quiero que tú me perdones y no volveré a hacer lo mismo. Y nos esforzamos a hacerlo mejor. Si en un caso usted llega a pecar, y no podemos decir resbalar, sino por necedad, que uno a veces somos necios, ¿verdad que sí? Mayormente los jóvenes a veces somos necios de hacer pecado, y nosotros hacemos algo y ya después vienen las consecuencias. Y cuando uno sabe, miren, hermano, es una gran realidad que el diablo primero nos empuja a pecar y nos atrae, nos seduce con el pecado. Y una vez que nosotros lo seguimos y caemos en el pecado, y después de realizar el pecado, Satanás viene y nos acusa y nos dice: ¿ves que pecaste? ¿Ves que fallaste? No eres digno, no puedes ir a la iglesia porque eres pecador, y comienza a bombardearnos con sus pensamientos. Pero déjame decirle, es cierto que fue su necedad, pero venga hacia los pies de Cristo y dígale: Señor, fallé, necesito que tú me cambies. De esto, Señor, no quiero volver a hacerlo. Pero tiene que esforzar de cambiar. No sigue lo mismo, sino que tiene que cambiar día a día. ¿Me explico? Por eso Pablo dice que ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por cuanto por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, dice, cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Nada. Aún la muerte y el pecado no tiene poder sobre nuestra vida. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso, hermano. Por eso Pablo dice: por cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso hay que estar seguro en esta hermosa noche como estamos viviendo. Hay que estar seguros si nosotros en realidad hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, si en realidad hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Porque de lo contrario puede mañana o pasada mañana venir la muerte sobre nuestra vida, y ay de nosotros si no hemos alcanzado la salvación. Eso es la importancia de alcanzar la salvación en Cristo. Versículo, y termino con esto, versículo 58 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Eso es el deseo del apóstol Pablo, que nosotros seamos firmes, que permanezcamos firmes en la verdad que hemos llegado, y esa verdad que Cristo murió por nosotros, y seguir constante. O sea, que perseveremos en el Evangelio, que perseveremos en la gracia de Dios, que perseveremos en cumplir, en vivir su palabra, porque dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que hagamos, el esfuerzo, el estar aquí, el servir, el adorar, no será en vano. Hay una recompensa. Por eso necesitamos estar firmes, y eso es el deseo del apóstol Pablo, y es el deseo de aquellos que en realidad predican la palabra, de que todos se salven. Y eso es una de las preocupaciones que yo tengo, que alcancemos la salvación y que conozcamos lo que el pecado ha causado en nuestra vida, pero también conozcamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así de que en esta hermosa noche hay que meditar sobre nuestra vida, cómo estamos, como la juventud. Siempre hay alguien que se ha apartado de Dios, pero hoy
Dios quiere que tú entiendas que quiere cambiar tu vida y quiere alcanzarte y perdonar tus pecados. Ponte de pie. Oh Señor, qué bueno eres. Qué bueno porque tú diste tu vida por nosotros. Qué bueno porque tú, Señor, no te olvidaste de nosotros. Todos los que estamos aquí, tú conoces nuestro pensamiento y nuestro corazón. Mira a estos jóvenes que están aquí. Tú eres el que conoce los corazones. Así como dijo tu siervo David, escudriñame y júzgame conforme a las muchedumbres de mis pecados. Hazme entender tu camino y yo seguiré. Qué bueno es Dios porque aún nos sigue buscando. Qué bueno es Dios porque aún sigue llamando. Y hoy Él ha venido a recordarte que Él murió por ti. Hoy ha venido a recordarte que Él dio su vida por causa tuya. Y Él te está llamando. Y Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, yo los emblanqueceré como nieve. Si fueren rojos como el carmesí, yo los envolveré como blanca lana. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien que diga, yo he entendido que necesito alcanzar el perdón de mis pecados? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? No es vergüenza cometer error y no es vergüenza pasar al altar y decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Oh, eres bueno. Si alguien siente pasar al frente, lo puede hacer. ¿Cuánto tiempo ha llamado? ¿Cuánto tiempo ha buscado? En el nombre de Jesús. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Cuando la persona, el hombre, la mujer se acerca a ti, tú te acercas y te le revelas. Enséñale cómo debe vivir. En el nombre de Jesús, toda artimaña del enemigo, todo espíritu de confusión, en el nombre de Jesús. Oh, con tu mano. Con tu mano en el nombre de Jesús. Haz tú la obra. Haz tú el cambio. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Oh, tú conoces su vida y su corazón. Pero hoy ha venido delante de ti porque quiere alcanzar tu misericordia y el perdón de sus pecados. Oh, oh Señor. La presencia del Señor está. Solo hace falta jóvenes que levanten su mano. Solo hace falta que le digan: Señor, ven a mi corazón. En el nombre de Jesús. Eres tú el que cambia. En el nombre de en el nombre de Jesús. Tú has llegado en el momento adecuado.